el apellido López Obrador vuelve a moverse rumbo al poder. Andy López Beltrán, hijo de AMLO, acaba de dejar la cúpula nacional de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco en 2027. Y aunque desde el partido intentan presentarlo como un paso normal dentro de las reglas internas, la lectura política es mucho más fuerte, porque no estamos hablando de cualquier militante, estamos hablando del hijo del fundador de Morena, del hijo del expresidente que construyó el movimiento del apellido más poderoso de la izquierda mexicana, y de una jugada que abre una pregunta incómoda dentro del propio partido. ¿Morena está formando nuevos liderazgos o está construyendo una dinastía política? La frase que más ruido hace en todo esto es simple: ya me toca. Porque cuando el hijo de AMLO deja un cargo interno y se prepara para saltar a una candidatura rumbo a 2027, muchos empiezan a ver algo que Morena siempre prometió combatir: la herencia del poder. Y aquí empieza el verdadero escándalo. Durante años Morena atacó al viejo régimen por sus familias políticas, sus privilegios, sus apellidos intocables y sus carreras construidas desde arriba. Pero ahora Andy busca pasar de operador interno a candidato. Y aunque él defienda que nada está heredado, el debate ya está encendido. ¿Andy está ganándose su lugar en Morena o está recibiendo el camino abierto por el peso de su apellido? Esa es la pregunta que puede explotar rumbo a 2027, porque esta historia no va solo de una diputación en Tabasco, va de quién manda realmente en Morena después de AMLO, va de cuánto poder conserva la familia López Obrador, va de si Sheinbaum controla el partido o si todavía hay estructuras internas que responden al viejo liderazgo. Tabasco no es un estado cualquiera, es el origen político y emocional de López Obrador. Es el territorio donde el apellido pesa más. Por eso una candidatura de Andy allí no se lee como una candidatura más, sino como el regreso del linaje político al tablero electoral. Y si Andy gana una diputación, no solo entra al Congreso, gana plataforma, gana fuero, gana tribuna, gana presencia y gana una posición desde la que podría empezar a construir algo más grande. Por eso la gran pregunta es, ¿la diputación es el objetivo final o solo el primer paso? Porque en política nadie se mueve sin calcular el siguiente tablero. Una diputación por Tabasco puede ser el trampolín perfecto para reposicionarse, medir la fuerza real del apellido López Obrador y mantener viva la influencia familiar dentro del movimiento que AMLO fundó. Pero ahí aparece el problema para Morena. El discurso de nada está heredado suena bien, pero en política las percepciones pesan. Y para millones de mexicanos, ver al hijo de un expresidente buscar una candidatura por el partido que su padre fundó suena inevitablemente a herencia política. Morena puede decir que Andy cumple las reglas, puede decir que renunció a sus cargos internos, puede decir que tiene derecho a competir, puede decir que lleva años trabajando en el movimiento. Todo eso puede ser cierto, pero la pregunta de fondo seguirá ahí. ¿Habría tenido el mismo camino si no se apellidara López Obrador? Esa pregunta es devastadora porque golpea justo donde más le duele a Morena, su autoridad moral. Morena nació como una promesa de ruptura, como una fuerza que criticaba privilegios, linajes, cuotas, dedazos y familias políticas. Pero ahora enfrenta una imagen incómoda: el hijo del líder histórico moviéndose hacia una candidatura en uno de los territorios más seguros para el obradorismo, y eso enciende el debate sobre nepotismo, herencia, control interno y poder familiar. Lo más delicado es que Sheinbaum ha tratado este movimiento con cuidado, no lo confronta, al contrario, reconoce el trabajo de Andy en la organización de Morena y destaca su papel en la afiliación de simpatizantes. Políticamente tiene sentido. Sheinbaum no necesita abrir una guerra con el apellido López Obrador, pero tampoco puede permitir que parezca que el partido sigue controlado por la familia del expresidente. Ese es su dilema. Si lo respalda demasiado, alimenta la idea de que Morena protege herencias internas. Si se distancia demasiado, puede parecer que rompe con el obradorismo duro. Si guarda silencio, deja que otros controlen la narrativa. Y si Andy crece políticamente, tarde o temprano tendrá que convivir con un nuevo polo de influencia dentro del movimiento, porque Andy no es solo Andy. Andy representa la continuidad simbólica de AMLO dentro de Morena.
Y eso puede ser útil para Sheinbaum o puede convertirse en un problema útil porque el apellido López Obrador todavía moviliza, emociona y une a una parte de la base morenista. Problema porque ningún presidente quiere gobernar con una sombra demasiado grande detrás. Y menos cuando esa sombra tiene familia, estructura, territorio y ambiciones propias. Ahí está la tensión silenciosa. Sheinbaum es la presidenta, pero AMLO sigue siendo el fundador. Y ahora el hijo de AMLO busca entrar al tablero electoral. Eso cambia el equilibrio. Morena se prepara para 2027, una elección clave. Ahí se va a medir si el partido sigue siendo una máquina imparable o si empieza a mostrar grietas. Se disputarán territorios, liderazgos y candidaturas. Y en ese contexto, cualquier movimiento de la familia López Obrador se vuelve estratégico. No es solo una diputación, es una señal para los grupos internos de Morena, una señal para los obradoristas puros, una señal para quienes creen que el movimiento debe seguir obedeciendo al legado de AMLO y una señal para la oposición que ya tiene un ángulo perfecto para atacar. Morena criticaba las dinastías, pero ahora promueve la suya. Ese golpe discursivo puede funcionar porque es fácil de entender. El hijo del expresidente busca cargo, el partido del expresidente lo arropa. La presidenta lo reconoce y la elección viene en 2027. Con eso basta para construir una narrativa de privilegio, pero el caso tiene otra capa. Andy llega después de polémicas que dañaron su imagen, como su viaje de lujo a Japón, usado por críticos como símbolo de contradicción frente al discurso de austeridad del obradorismo. Para un movimiento que hizo de la humildad y la austeridad una bandera moral, ese tipo de imágenes duelen no porque sean necesariamente ilegales, sino porque rompen la narrativa. Morena habla de austeridad, la oposición muestra lujo. Morena habla de pueblo. Los críticos hablan de privilegio. Morena habla de mérito. Los críticos hablan de apellido. Ese choque es el corazón del problema. Porque Andy no solo debe convencer de que puede ganar, debe convencer de que merece estar ahí. Y eso es mucho más difícil cuando el apellido abre puertas que otros militantes tardan años en tocar. También hay que decirlo, Andy no aparece de la nada, ha ocupado posiciones dentro de Morena, ha trabajado en la estructura territorial del partido y formó parte de la organización interna. Sus defensores dirán que tiene trayectoria, que no se está improvisando, que está siguiendo las reglas y que tiene derecho a competir como cualquier ciudadano. Ese será el argumento de Morena, pero en política no basta con cumplir reglas. También hay que resistir percepciones y la percepción aquí es explosiva. El hijo de AMLO entra a competir en un bastión simbólico después de dejar la cúpula partidista en medio de reacomodos internos y rumbo a una elección clave. Eso se vende solo. La oposición no tendrá que inventar demasiado. Bastará con repetir una palabra, dinastía. Y esa palabra puede hacer mucho daño porque Morena siempre ha querido presentarse como el partido del pueblo, no de las familias, como el movimiento de los de abajo, no de los herederos, como la fuerza que llegó para acabar con privilegios, no para administrarlos con otro color. Por eso el caso Andy puede convertirse en una prueba incómoda, no por la diputación en sí, sino por lo que representa la duda de si Morena puede renovarse sin depender del apellido López Obrador. Representa la pregunta de si Sheinbaum puede controlar el partido sin romper con el fundador. Representa el miedo a que el movimiento se convierta en una estructura donde el apellido pesa más que el mérito. Y representa la posibilidad de que AMLO siga presente en la política mexicana a través de su familia, aunque ya no esté en Palacio Nacional. AMLO se fue del cargo, pero no se fue del imaginario político. Sigue siendo el origen del movimiento, sigue siendo la referencia, sigue siendo el símbolo y ahora su hijo busca una posición electoral. Eso no es casualidad. Eso es poder simbólico convertido en estrategia. Si Andy gana, el mensaje será claro. El apellido sigue vivo, la base sigue respondiendo y el obradorismo familiar todavía tiene espacio dentro de Morena.
Pero si Andy tropieza, el golpe también será enorme. Porque entonces la narrativa sería otra. Ni siquiera el apellido López Obrador garantiza ya fuerza suficiente. Por eso esta candidatura es un riesgo para Andy, para Morena y para Sheinbaum. Si funciona, puede fortalecer al obradorismo dentro del partido, pero si genera rechazo, puede convertirse en munición para quienes acusan a Morena de practicar lo mismo que criticaba. Tabasco puede ser refugio, pero también vitrina. Si Andy compite ahí, lo hará en el territorio donde el apellido debería tener más fuerza. Eso reduce riesgos, pero aumenta la presión. Porque si gana, muchos dirán que ganó por el apellido, y si pierde o sufre, el golpe simbólico será brutal. Es una jugada aparentemente segura, pero políticamente cargada. Por eso el tema es perfecto para 2027, porque abre una discusión que va más allá de una candidatura que va a ser Morena en la siguiente etapa. Un partido de cuadros nuevos, un instrumento de Sheinbaum, una estructura controlada por grupos internos, o una maquinaria donde el apellido López Obrador todavía decide quién sube y quién baja. Morena intentará mostrar unidad, dirán que todos tienen derecho a participar, dirán que Andy cumple los requisitos, dirán que no hay imposición, dirán que será el pueblo quien decida, pero internamente todos entienden el mensaje. Cuando el hijo de AMLO se mueve, nadie lo lee como un trámite, lo leen como una señal de poder, y las señales de poder siempre generan reacciones. Algunos se alinean, otros se incomodan, otros calculan, otros se preguntan si también ellos tendrán espacio o si el tablero ya viene marcado desde arriba. Ese es el verdadero efecto de esta noticia. No solo que Andy busque una diputación, sino que obliga a todos dentro de Morena a ubicarse frente al apellido López Obrador. Y eso puede ser incómodo para Sheinbaum, porque ella necesita construir su propio liderazgo. Necesita demostrar que el movimiento no depende eternamente de AMLO. Necesita administrar al partido rumbo a 2027. Necesita evitar que los conflictos internos se conviertan en espectáculo, y necesita sostener la narrativa de que Morena sigue siendo un proyecto colectivo, no una herencia familiar. Pero el caso Andy golpea justo esa narrativa, porque aunque se diga que no hay herencia, el apellido está ahí. Aunque se diga que no hay privilegio, la sospecha está ahí. Aunque se diga que todo será conforme a reglas, el debate ya está ahí. Y en política, cuando el debate ya está instalado, no basta con negarlo, hay que enfrentarlo. La pregunta final es simple: ¿Andy López Beltrán está empezando su propio camino político o Morena está abriendo paso a la herencia del poder? Porque si esto fuera un militante cualquiera, no estaríamos hablando de escándalo nacional, pero no es un militante cualquiera, es el hijo de AMLO. Y cuando el hijo de AMLO dice que va por 2027, todo México entiende que no se trata solo de una diputación, se trata de poder, se trata de legado, se trata de apellido, se trata de Morena, y se trata de una pregunta que puede perseguir al partido durante toda la campaña. ¿La transformación también se hereda? Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Andy López Beltrán tiene derecho a competir como cualquier otro militante, o crees que Morena está cayendo en la misma herencia de poder que tanto criticó? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate apenas empieza y puede sacudir a Morena rumbo a 2027. Suscríbete a Expediente Nacional si quieres seguir entendiendo lo que realmente se mueve detrás del poder. Aquí no seguimos discursos, seguimos expedientes,